tardes a todos y muy bienvenidos a este programa de seminarios virtuales gratuitos llamado Comunidad de Aprendizaje. Soy Neringa Calpocaite y les saludo desde Madrid. Son las 6 de la tarde, así que tal como tenemos programado, iniciaremos el seminario virtual. Antes de inaugurar la comunidad de aprendizaje en español que va a inaugurar el director Dr. Ricardo Contreras, me gustaría muy brevemente comentar sobre las cosas técnicas de este programa o de esa manera de comunicación. Actualmente todos nosotros estamos conectados a través de GoToWebinar. Es un sistema de videoconferencias. Durante la presentación voy a tener vuestros micrófonos silenciados, pero después de la presentación voy a pasar el micrófono para que podáis plantear preguntas o comentar, reflexionar sobre la conferencia impartida por María José Torrejón. Pero me gustaría comentar una pequeña cosita. Si en el caso que por cosas técnicas os desconectéis, no pasa nada. Lo único que tenéis que hacer es volver a entrar al correo que recibisteis de GoToWebinar y seleccionar el mismo enlace como hicisteis para entrar ahora a esta conferencia. Si pasara lo mismo a mí, haría exactamente lo mismo, lo único que rogaría la paciencia e intentaría volver lo antes posible a la conferencia esta que estamos organizando. Dicho esto, ahora me gustaría pasar la palabra al director, Dr. Ricardo Contreras, para que inaugure esta serie de seminarios virtuales llamado Comunidad de Aprendizaje. Ricardo, me gustaría pasar el micrófono a ti. Sí, gracias, Neringa. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Gracias a María José Torrejón por hablar con nosotros y compartir con nosotros su experiencia de trabajo usando Atlas T en su propia investigación. Esta serie de seminarios virtuales que llamamos Comunidad de Aprendizaje de Atlas T tiene el propósito de crear una comunidad de usuarios de Atlas T en la cual podamos compartir nuestras experiencias usando este programa en nuestros proyectos de investigación. La idea es compartir, digamos, los desafíos, las estrategias de análisis, los problemas que encontramos, en fin. Y además, como a través de esto, quisiéramos también contribuir al desarrollo de la metodología de análisis cualitativo en América Latina y España. Este programa tendrá una sesión cada mes en español, pero también en inglés. Si ustedes van a la página web de Atlas T, donde dice Free Training en inglés, verán el calendario de ponencias programadas para este año. Como dije, algunas en inglés y otras en idioma español. A partir del próximo año, estamos pensando crear una nueva serie de seminarios virtuales, pero esta vez con un énfasis exclusivo en metodología cualitativa. ¿Okay? Este es sobre Atlas T, pero luego tendremos uno en metodología cualitativa. Entonces, la participación de ustedes es esencial para que estos programas gratuitos tengan éxito. Es por eso que agradezco mucho su participación el día de hoy y esperamos contar con su participación en el futuro. Así es que con esto, muchas gracias, Neringa, y te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ahora me gustaría muy brevemente introducir a nuestra ponente que nos hizo el placer de presentar su ponencia acerca de calidad de vida en las personas mayores y cómo ha utilizado Atlas T como herramienta para su análisis temático. Pero antes de pasar la palabra a nuestro ponente, me gustaría muy brevemente presentar su trayectoria profesional. Ella es antropóloga social, ella hizo máster en Antropología y Desarrollo en la Universidad de Chile y actualmente está haciendo doctorado en Sociología en la Universidad of British Columbia. Ella tiene experiencia como investigadora trabajando en varios proyectos. Ella trabajó relacionada con las temáticas con educación preescolar,
en proyectos sobre envejecimiento y calidad de vida, y también en archivos y museos de Chile, realizando una etnografía en la 9ª región del país. Ella tiene una amplia experiencia en metodología cualitativa, trabajo en terreno, y hoy ella va a presentar su investigación acerca de calidad de vida en personas mayores. Muchísimas gracias, María José Torrejón, por tu amabilidad de presentar tu tema. La verdad que todos estamos muy impacientes de escucharla, así que sin más preámbulos, te pasaré el micrófono. Hola, supongo que todos me están escuchando. Muchas gracias nuevamente por poder presentar hoy día esta parte de una investigación que es una investigación que se empezó a realizar en el 2008 y por supuesto, mm, ok, ok. Esta es una investigación que comenzamos a realizar en el 2008 junto con otras colegas, con la doctora Paulina Osorio, con Cynthia Merson y María Solanextein. Y es un proyecto interdisciplinario bastante grande que incluía distintas etapas. En la de mostrarles lo que se hizo en esta investigación, pero también un poco el proceso detrás de los resultados que uno siempre presenta y que parecen perfectos, pero siempre es una cortina un poco nebulosa lo que uno hace durante el análisis. Por lo tanto, hoy día lo que me gustaría es mostrarles cómo se utilizó ATLAS-T para, uno, informar la elaboración de un cuestionario, que era el objetivo principal de la investigación que estábamos realizando, y cómo también se utilizó para realizar un análisis descriptivo e interpretativo. Como que hubo dos momentos, uno más bien descriptivo de contenido y luego uno más cualitativo en sí, en el sentido que intentamos interpretar un poco más allá de lo que apareció en un primer momento. Y también me gustaría pedirles a ustedes un poco de feedback, porque siempre es bueno tener algo con que mejorar lo que uno está haciendo. Bueno, los objetivos de esta investigación fueron determinar la importancia relativa de los factores sociales y biomédicos en la calidad de vida de los adultos mayores residentes de la ciudad de Santiago, en Chile. Para ello se buscó construir un concepto de calidad de vida desde la perspectiva de los propios adultos mayores, y esto era muy importante, pues no se querían aplicar ideas preconcebidas sobre lo que era calidad de vida, sino hacer que las propias personas mayores identificaran las áreas que ellos pensaban que era relevante y en base a eso elaborar el concepto. También se buscó determinar la importancia relativa de las dimensiones de salud física, salud psicológica, bienestar espiritual, relaciones sociales y ambiente, incluidos los aspectos económicos en estos grupos de adultos mayores. Y también se buscó diseñar una metodología y un instrumento de medición para ser aplicado en las personas mayores de Santiago. El estudio contó con dos fases. La primera fase fue donde realizamos 15 grupos focales a personas mayores autovalentes y luego 10 entrevistas que fueron realizadas a personas mayores semivalentes. El rango de edad de las personas que participaron lo tratamos de distribuir de manera más o menos equitativa entre personas entre 60 y 74 años y personas mayores de 75 años. Participaron hombres y mujeres y personas de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. En esa etapa realizamos un análisis temático con el programa de ATLAS-T. Y ustedes van a ver que usamos una versión antigua de ATLAS-T porque esto fue realizado en 2008, así que mis snapshots son de esa versión del ATLAS-T. Y en base a ese análisis temático, identificamos dimensiones y facetas que podríamos decir que son los distintos temas y subtemas que salían en los grupos focales y en las entrevistas. Y en base de un cuestionario que buscó complementar dos cuestionarios ya existentes que son de la Organización Mundial de la Salud, el cuestionario de calidad de vida, el Hucol-Brev, y el cuestionario Hucol-Old.
Eh, bueno, el análisis, ¿por qué hablar de análisis temático? Un poco para diferenciar, si todos sabemos, el Atlas T está basado en la Grounded Theory. Sin embargo, análisis temático es un poco más apropiado para hablar sobre lo que hicimos, al menos en la primera, en nuestra primera aproximación más descriptiva al análisis de los datos de los grupos focales y de las entrevistas. El análisis temático es un método que busca identificar, analizar y reportar ciertos patrones, que serían los temas que están contenidos en los datos. Y en ese sentido es muy importante el rol activo que tiene el investigador o la investigadora para identificar de alguna manera que los temas, nosotros tenemos mucho usar la idea de que los temas emergen, cuando en realidad somos nosotros mismos quienes tenemos un objetivo en mente y estamos produciendo información y produciendo análisis, y por lo tanto reconocemos nuestro rol activo para identificar los temas que están contenidos en estos datos de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos. Y, por supuesto, también el análisis temático, si bien es menos, eh, si bien se influencia un poco menos por teoría, no es como la grounded theory, que uno tiene que responder a esa teoría. En este caso, el análisis temático está informado teóricamente, pero dependerá de la teoría que estemos utilizando cada uno de nosotros como investigadores. En ese sentido, es un poco más limpio a lo que sería simplemente comenzar con un análisis de grounded theory, donde no podemos aplicar cada uno de los pasos. ¿Cómo fue el proceso de codificación? Bueno, acá 4 investigadoras, por lo que fue fundamental ser muy claras en cada paso a seguir. Por ejemplo, en todo lo que fue el proceso de creación y definición de los códigos creados, el uso de toda herramienta que permitiera escribir cuándo estábamos creando algo, por qué lo creábamos y qué es lo que queríamos decir, fue fundamental. Para hacer el libro de códigos trabajamos primero con una unidad hermenéutica, trabajamos primero con diferentes unidades hermenéuticas. Cada una de nosotras tuvo una unidad hermenéutica con ciertos códigos predeterminados. En base a lo que habíamos escuchado con nuestro grupo focal y con las entrevistas, dijimos, ok, al menos estos son los códigos que creemos deberían estar. Y así creamos 4 unidades hermenéuticas en las que cada una realizó el análisis. Así cada una analizó diferentes focus groups, nos dividimos los grupos focales para ver si era necesario generar nuevos códigos. Luego de este proceso, revisamos los códigos que teníamos, vimos cómo los habíamos utilizado, cuáles habíamos agregado y la lógica, esto es muy importante, la lógica con la que habíamos codificado, porque así nos dimos cuenta que muchas veces lo que una consideraba, por ejemplo, ser parte del código salud, otra lo ponía en el código economía, por dar un ejemplo, y que es interesante esa relación. Luego de nuestra reunión y de llegar a algún acuerdo, juntamos nuestras 4 unidades hermenéuticas y fuimos limpiando los diferentes códigos hasta que llegamos a un acuerdo sobre cuáles serían los códigos que íbamos a utilizar y cómo los íbamos a utilizar. Es decir, llegamos a un acuerdo no solamente de cuáles iban a ser nuestros códigos maestros, sino que además sobre la definición, nuevamente para evitar codificar cosas de distinta manera. Y ya con eso pudimos comenzar nuestro proceso de análisis, donde cada investigador realizó su propio proceso de análisis. Y acá sí también con la libertad de, en caso de encontrar algo nuevo y querer formar nuevos códigos más específicos, se podía hacer. Pero para eso también fue fundamental que tuviésemos reuniones permanentes. Acá pueden ver uno de los libros de códigos con los códigos maestros que generamos para realizar nuestro análisis. Y están todos con su definición. Si pudiésemos abrir esto, veríamos que hay una definición muy clara de qué es lo que se está analizando, cómo se está analizando. Y hay ejemplos de también cómo se utilizaron para que si alguien más ve este libro de código, pueda entender cómo debe utilizarlos. También acá me parece interesante mostrarle un poco que hay códigos bien complejos y que donde se entrelazan en ciertas citas. Acá vemos uno donde vemos que hay una definición de salud a nivel nacional, el tema de la economía, la participación, y están todos uno encima del otro. Y nosotros nos permitimos hacer eso, pues es parte del análisis y es parte de lo que después uno puede ver con Atlas T, en qué minuto uno tiene estos overlaps de código.
En base a eso, generamos este cuadro resumen. Nosotros estábamos trabajando, éramos 4 antropólogas las que estábamos a cargo de la fase cualitativa, pero teníamos una contraparte del Instituto de Nutrición y había gente de salud pública, entonces había lógicas muy distintas y una cosa fundamental era poder transformar todo este análisis en cosas rápidas y simples que se pudieran compartir. Así, en base a nuestros códigos maestros, generamos ciertas áreas o dimensiones, acá vemos el ejemplo con la familia, que luego la dividíamos en distintas facetas donde distinguíamos lo que refería a los hijos y al resto, y luego los temas que se identificaban cuando las personas mayores hablaban de familia, nietos, de familia o hijos. Y así vemos que luego de estos temas entregamos una breve definición y una cita ejemplificando cómo se hablaba sobre estos diferentes temas. En base a esto, pudimos generar lo que se ve en esta siguiente tabla, donde vemos nuevamente que hay una dimensión, una faceta, los distintos temas, y vimos qué temas se habían abarcado en los cuestionarios ya existentes, en el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, en el cuestionario Huckel-Brev y en el cuestionario Huckel-Old. Y vemos cuáles son las distintas preguntas que cubren algunos de los ámbitos que nosotros hemos visto gracias al análisis cualitativo. Pero también hay ciertos ámbitos que ustedes pueden ver que no son cubiertos necesariamente. Por lo tanto, nosotros proponemos generar nuevas preguntas en base a eso, para la realidad específica de las personas mayores chilenas y su percepción. Sin embargo, más allá de estos resultados muy prácticos que son para realizar este cuestionario, vimos que esto es un cuerpo de análisis en sí mismo. Los datos de la fase cualitativa, por supuesto que representa mucho más que categorías que usamos para los cuestionarios. Y son un cuerpo de análisis en sí mismo. Por eso, dentro de lo que realizamos a nivel de análisis, podemos hablar de dos momentos. Primero, realizamos un análisis donde buscábamos resultados más bien descriptivos o clasificatorios, que por supuesto buscaban lo que yo les describí, que era informar el análisis de los resultados de los cuestionarios. Y en ese sentido, nuestras preguntas eran básicamente cómo mayores y qué dimensiones son las que identifican. Entonces, básicamente buscábamos crear como estos pequeños cajones donde poníamos la información, clasificarla y tener resultados bastante gruesos. Sin embargo, luego nosotros como buenas antropólogas seguimos ahí investigando y seguimos escarbando los datos para hacer una segunda fase de análisis, que es la etapa más bien interpretativa, donde nos hacemos preguntas un poco más profundas, si se quiere ver así. Nos preguntamos sobre el cómo hacen sentido y cómo se interrelacionan las diferentes dimensiones de la calidad de vida. O sea, estamos yendo mucho más allá de la clasificación. En otras palabras, nos estamos preguntando sobre cuál es la lógica detrás de la evaluación de la calidad de vida que facilitan o quizás no facilitan la calidad de vida y también la identificación de ciertas dimensiones. Aquí es importante preguntarse a qué se refieren efectivamente de la perspectiva de personas mayores. Y más adelante vamos a ver un ejemplo justamente de ciertas interrelaciones y cómo que pudimos ver durante el primer momento de análisis. Ustedes recuerdan esta diapositiva con esta cita donde teníamos distintos códigos. Eso también nos interesaba ver. También en esta etapa fue bien importante porque más o menos se comenzó a realizar cerca de cuando ya se estaban tabulando los datos de la encuesta. Y en ese sentido, este análisis interpretativo también permitió establecer una base para interpretar los resultados de la encuesta. Ciertos resultados que, en la vista de quienes eran más bien estadísticos, correspondían a errores muestrales o problemas de otro tipo, gracias a este análisis nosotros podemos ir informando y decir, no, acá sucede otra cosa, no es que, por ejemplo, en ese entonces a la sexualidad de las personas mayores, hubo una tasa de respuesta bastante baja en comparación al resto de las preguntas. Y se atribuyó, nuestra contraparte de salud pública lo atribuía a ciertos problemas durante el momento de aplicación del
del instrumento, más bien porque las personas tenían un poco de vergüenza de responder. Sin embargo, nosotros en los grupos focales, y lo vimos en el análisis, las personas eran bastante abiertas con esto, pero la manera como definían sexualidad era muy especial, y la pregunta en sí que estaba en el cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud no era adecuada para utilizarla con personas mayores. Por lo tanto, ahí fue fundamental tener los resultados más interpretativos que nos permitían responder a preguntas como esa. Acá les doy solamente un ejemplo de, volviendo a resultados descriptivos, de cómo organizamos en base a estos códigos, bastante breve, donde vemos que la calidad de vida la dividimos entre temas más bien subjetivos y temas objetivos, siendo lo subjetivo la sensación de bienestar y asumir la situación actual de vejez, un poco que tiene que ver con la adaptabilidad. Y luego, estos resultados subjetivos le dan a las personas cierta satisfacción, más o menos satisfacción con respecto a estas condiciones objetivas, como son el entorno social, que está compuesto por integración, oportunidad y seguridad, que tiene que ver con cómo me muevo en este entorno, cómo me siento seguro con este entorno y las oportunidades que encuentro como persona mayor. También refiere al entorno físico, las posibilidades de moverse, tanto a nivel de la casa como fuera de la casa, la habitabilidad del entorno y la naturaleza, simplemente el contar con áreas verdes. Las condiciones individuales, que tienen que ver con la posibilidad de ser autónomo, el llevar una rutina. Y así, estas le llamamos que eran las condiciones facilitadoras de la calidad de vida, pero que también habían ciertas condiciones mínimas para tener un nivel de vida, el nivel mínimo necesario. Y acá tenemos lo que tiene que ver con la salud y con un nivel más material que está compuesto por la vivienda, el acceso a la salud y el alimento. Y esto fue como una de las primeras definiciones que trabajamos en base al análisis cualitativo. Pero luego, más allá de las clasificaciones, nos dimos cuenta que la vinculación entre las dimensiones era muy compleja y continuamos el análisis con el objetivo de comprender la lógica con la cual las personas iban seleccionando ciertas dimensiones y les daban más o menos importancia para su calidad de vida. En esta etapa de análisis fue fundamental el uso de las herramientas para crear los vínculos y los memos de Atlastilla. Acá pueden ver un ejemplo nuevamente de cómo se cruzan dos códigos muy importantes, que es el código de salud y el código de economía, y que tienen ciertas citas donde aparecen siempre mencionados. Y que en base a esto nos dimos cuenta que la salud va mucho más allá del sentirse saludable o no, o de la ausencia de enfermedad o la presencia de enfermedad, para ver que el acceso a los servicios de salud y la calidad de los servicios de salud a los que acceden las personas mayores es fundamental también para su definición de salud. Entonces eso fue muy interesante y en base a eso seguimos investigando también. Para esta etapa del análisis, cada investigadora se enfocó en ciertos temas. Acá ya no estábamos todas trabajando sobre lo mismo, sino que cada una nos dividimos temas y dijimos, ok, en base a lo que hemos analizado, una sigue analizando en profundidad el tema de economía, otra el tema de salud, otra el tema de familia, y los códigos que podían estar interrelacionados, pero sí con temáticas en nuestra manera de análisis. Y acá sí fue fundamental la libertad que tuvimos como investigadoras para crear nuevos códigos, nuevos memos y vínculos, pero también era fundamental el que los códigos fueran muy claros si los creábamos, dar la definición, ingresar la fecha, qué es lo que estábamos pensando cuando lo creamos, y también los memos para mantener un registro de nuestros pensamientos, de nuestro análisis, porque también al final esto teníamos que compartirlo entre distintas personas. Y acá quiero compartir con ustedes un poco a qué nos llevó lo que ustedes ven, lo que vieron anteriormente, como estas interrelaciones. Hay otras interrelaciones más, es bastante complejo la definición de calidad de vida, que a veces se nos llegaba como a perder el cómo entender estas distintas dimensiones. Y en base a esto llegamos a este esquema que está acá, que me van a perdonar porque no alcancé a... Es bastante complejo hacer los arreglos del texto en este esquema, y está en inglés para que se entienda. Y acá, en este diagrama, lo que podemos ver es que, basado en el análisis, fuimos elaborando un modelo que busca explicar cómo las personas mayores experimentan e interpretan aquellas dimensiones que consideran centrales para su vida.
Y así nosotros buscamos reconocer el dinamismo y la interrelación entre las diferentes dimensiones de la calidad de vida, y por eso distinguimos entre condiciones y entornos. Y acá van a ver que abajo están las condiciones y arriba en verde son lo que corresponde a los entornos. Las condiciones corresponden a los ámbitos que influyen en la calidad de vida de las personas mayores, y estos pueden ser condiciones heterodeterminadas, que son experimentadas por las personas mayores como externas y fuera de su control, y esto es fundamental, la idea de control o no control, eso es como lo fundamental para entender esto. Estas son condiciones fuera del control de las personas mayores o inhiben su calidad de vida. Y dentro de estas condiciones heterodeterminadas, clasificamos lo que era la salud, la economía y el trabajo. Y dentro de las condiciones autodeterminadas, que son aquellas experiencias cotidianas y más abiertas a la incidencia de las personas mayores, identificamos las rutinas, las actividades no rutinarias, todo lo que tiene que ver con la casa y el barrio. También identificamos los entornos, los que ven acá en verde, que son los contextos donde se manifiesta y experimenta la calidad de vida. Y estos entornos involucran el vínculo relacional de las personas mayores con diferentes niveles de la sociedad. Y así podemos ver que uno de estos niveles es el endoentorno, que es el entorno más micro, y es el ámbito de lo personal, la intimidad, lo biográfico, es el contexto de construcción de la identidad individual, la subjetividad, y por supuesto responde a este nivel donde uno tiene como más las cosas más cercanas. Entorno intermedio, el mesoentorno, que es el nivel de las relaciones intermedias, que incluye la familia, el vecindario y la relación con la municipalidad. Es el ámbito también donde la inclusión y la exclusión social secundaria se da. De alguna manera son esos lazos más bien informales que podemos utilizar para acceder a ciertas cosas más formales. Son los vínculos y las relaciones sociales directas. Y este nivel, por supuesto, como les explicaba, por esto de inclusión social secundaria, esto funciona como un puente entre el nivel micro y el macro, entre la persona mayor y su entorno más cercano y este nivel más macro social. Este nivel más macro social nosotros lo llamamos el exoentorno, y que es el contexto societal y cultural donde se juega la inclusión y exclusión social primaria, o sea, tiene que ver con todo lo formal, con los servicios formales, con organizaciones formales. A este nivel también está todo lo normativo, de la persona mayor en cuanto a un sujeto que es producto de lo social. Y este nivel, por supuesto, es el nivel más macro. De acuerdo a este modelo, las personas mayores experimentan las condiciones en diferentes ambientes. La calidad de vida es percibida dependiendo de la interacción que existe entre las condiciones y los entornos en dos maneras. Primero, depende de cómo las condiciones afectan los ambientes. Por ejemplo, cómo la falta de dinero puede afectar la frecuencia con que nos juntamos con amigos. Pero también influye en la calidad de vida según el grado de control que las personas tienen sobre las condiciones. Ese control puede ser apoyado por los ambientes, o sea, puede estar apoyado por los ambientes exo, meso y endo. Y por ejemplo, podemos ver que la existencia de talleres y clubes municipales crean una oportunidad para conocer amigos y para participar en actividades no cotidianas. Y en ese sentido es importante el control que las personas mayores tienen sobre estos distintos ambientes. Por ejemplo, uno puede decir que no es lo mismo ser ayudado por un hijo en un asunto que nosotros decidimos, donde hay poder de decisión personal, a tener a un hijo tomando las decisiones por uno. Entonces ahí vemos que la interrelación es pero muy compleja, y es lo que veíamos cuando tratábamos de hacer esquema y tratábamos de hacer este modelo, en que nos encontramos que, por ejemplo, la tabla de doble entrada se nos quedaba absolutamente chica, y era fundamental este dinamismo que nos permitía en un primer momento plasticar las relaciones para luego llegar a este esquema. Y este modelo evolucionó a una segunda propuesta, que también les quiero compartir con ustedes con un ejemplo particular, donde reconocemos que cada condición no puede ser a priori clasificada como auto o hetero, veíamos en el modelo anterior, sino que puede ser experimentada como auto o heterodeterminada dependiendo del ambiente donde se experimenta y el modo en que la condición, en este caso la salud,
influye en esos ambientes. Y acá podemos ver que es mucho más dinámico en el sentido que, ok, hay condiciones autodeterminadas, heterodeterminadas, siendo las autodeterminadas donde tenemos cierto control y las heterodeterminadas donde sentimos que perdemos el control, en el sentido de que no podemos incidir sobre ciertas decisiones quizás. Y en base a eso podemos ver acá el ejemplo de la salud, cómo se puede vivir con distinta determinación, con distinto control sobre los distintos entornos. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, podemos ver que las personas mayores, lo que tiene que ver con la salud, en el entorno endo, los autovalentes, la salud a este nivel más micro, pues tiene que ver con el autocuidado y todo lo que tiene que ver con autocuidado para un envejecimiento saludable y evitar la dependencia. No manifiestan nada que tenga que ver con el mesoentorno y sí viven el exoentorno, la salud la viven en el exoentorno como heterodeterminada. Y esto tiene que ver con las deficiencias y falta de acceso a servicios sanitarios y de calidad. Ahí tiene que ver claramente, es una política, son cosas que tienen que ver con el gobierno, incluso con el mercado, y por lo tanto uno no puede hacer mucho más que ser un simple cliente en el caso de Chile muchas veces, o alguien que recibe servicios. En el caso de los semivalentes es bien interesante porque vemos que incluso el nivel más micro, que es el endoentorno, que es nuestro nivel más cercano, se vive como heterodeterminado, pues hay un impedimento para realizar actividades cotidianas y recreativas, y casi todo está mediado por el cuidador. Entonces, en general, casi todas las dimensiones vemos que incluso los niveles más micro, los semivalentes viven las condiciones como heterodeterminadas, como determinadas por otro, y ellos no tienen mayor control. Y también acá vemos como a nivel intermedio en ese entorno, ellos también reconocen que su calidad de vida, el nivel de salud está heterodeterminada, pues hay una dificultad para acceder a vecinos y amigos. Ellos como que no pueden hacer mucho, pues están en la casa, y eso tiene que ver también con el estatus que tienen en el caso chileno, y los servicios que hay que en realidad no necesariamente facilitan su salida del hogar. Eso es lo que tiene que ver específicamente con el estudio y con lo que llegamos realizando los grupos focales y las entrevistas. Estos modelos son bastante complejos y es difícil explicarlos de manera sucinta, pero creo que acá se dan alguna idea de las interrelaciones complejas, lo dinámico que es cómo se interrelacionan estas diferentes dimensiones, y que por eso las dividimos de la manera, las condiciones y los entornos, para tener una idea de la lógica detrás de lo que nos decían las personas. Ahora, a través del proceso de análisis, y volviendo al uso de Atlas TI, más que conclusiones o cualquier otra cosa, algunos consejos. Uno nunca puede, me siento un poco soberbia diciendo algunos consejos, pero lo que aprendimos haciendo esto es que para realizar este trabajo de análisis en equipo, y donde también hubo algunos cambios en quienes eran parte del equipo de análisis, fue fundamental, importante, y no puedo dejar de recalcar lo relevante de mantener las definiciones siempre, siempre claras, darse el tiempo cada vez que ustedes crean un link, un código, lo que sea, poner la definición, ojalá poner los criterios de inclusión-exclusión dentro de ese código, por ejemplo, cosa que si alguien más tiene que retomar el análisis que ustedes están realizando, pueda de alguna manera seguir con la misma lógica. También es fundamental tener los objetivos claros en cada etapa. En este caso estábamos con un equipo multidisciplinario, donde eventualmente teníamos que compartir con distintas personas, y por eso tener muy claro qué es lo que estábamos buscando en cada etapa, y lo importante que era en este caso el alimentar con información en la creación del cuestionario. Ese era un hito dentro de nuestro trabajo, y era claro lo que teníamos que hacer para ese momento. Entonces ahí también fue fundamental identificar los momentos que eran para estandarizar información, todo lo que tiene que ver con esta codificación más clasificatoria, descriptiva, y luego cuando teníamos la libertad de llegar a esta etapa más interpretativa, y que requiere también más tiempo, y que es un poco más desordenada, si uno lo quiere ver así, a los ojos de alguien de ciencias más duras. Y por eso también un poco aprovechar la flexibilidad del programa, el Atlas TI. De alguna manera he tenido, sin acá tomar partido, yo he tenido la oportunidad de usar otros programas, y lo que me gusta mucho de Atlas TI es que
si bien uno puede seguir rigurosamente un proceso quizás de análisis temático fundado en la Grounded Theory, uno puede no hacerlo y uno puede encontrar su propia manera de utilizar Atlas T de acuerdo a los objetivos que tiene. Y en este caso nosotros aprovechamos eso para que fuera lo más apropiado de acuerdo a nuestros objetivos en cada etapa y también con nuestras características como investigadoras, con lo que nosotros nos sentíamos más cómodos. Entonces también invitarlos a que, si bien a veces es bueno estandarizar ciertos procedimientos, también esta es una herramienta que permite generar ciertas libertades para el investigador, que muchas veces se traduce en un análisis muy, muy rico y muy profundo. Así que eso les dejo esto como material. Yo feliz de escuchar ahora acotaciones, sugerencias, lo que quieran compartir conmigo. Muchísimas gracias, María José. La verdad que te agradezco muchísimo por tan clara y concisa presentación. He disfrutado personalmente mucho escucharte. Y ahora, tal como tenemos acordado, tenemos 15 minutos aproximadamente para plantear preguntas, reflexiones, comentarios. Así que invito a todos los participantes, que somos bastantes que ahora, simplemente seleccionéis el icono de la mano y así entenderé que tenéis alguna pregunta o algún comentario que plantear y pasaré a vosotros el micrófono. A ver, voy a ver si tengo alguna mano levantada. Veo Fermina que tiene mano levantada, así que Fermina, te voy a pasar el micrófono. Muchas gracias, Fermina, por tu interés. Fermina. Muchas gracias, María José, por la presentación y la investigación que habéis hecho. Me parece francamente interesante, más y me cuando todos sabemos lo difícil, lo extraordinariamente difícil que es llegar a una definición de calidad de vida. Se sabe que no hay acuerdo en definición de calidad de vida, por tanto, esta aproximación, como cualquier otra, resultan muy, muy interesantes. A mí me gustaría, ya que disponemos de solamente de 15 minutos, hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál es el guión que utilizasteis para hacer las preguntas de los grupos focales o de las entrevistas en profundidad? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a lo mejor esta segunda pregunta se sale del tema, pero ¿cómo habéis concatenado los resultados de esta fase cualitativa con los de la fase cuantitativa basados en el instrumento JUCOL-OL o JUCOL-BRIEF? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fermina. María José. María José, el micrófono es tuyo. El guión utilizado, la verdad, nosotros... Ok, muchas gracias. Bueno, el guión utilizado, no voy a hacer todas las preguntas, pero sí, porque también era bastante libre, un poco seguimos el modelo de una investigación que se había realizado acá en Canadá hace un tiempo, donde partiendo de la base que nosotros no teníamos la mejor definición y que nos interesaba conocer qué entendían las personas mayores desde su subjetividad como calidad de vida, justamente les preguntábamos, ¿qué entienden ustedes por calidad de vida? Y por supuesto es un concepto, es un constructo teórico y podían o no podían entenderlo. Es una palabra que sí, un concepto que sí se puso muy de moda desde hace yo diría unos 8 años en Chile, entonces hay cierto manejo a lo que conocía comenzaba a construir, pero también complementábamos eso con preguntas sobre qué lo hace sentir bien, qué lo hace sentir mal, y en la medida que íbamos avanzando en nuestro análisis también podíamos agregar ciertas preguntas más específicas sobre cómo la familia tiene que ver con su calidad de vida, cómo usted define la salud con respecto a la calidad de vida, para ir explorando estos aspectos que también eran bien complejos cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, la salud era algo que tremendamente inesperado, ver que el nivel de adaptabilidad de las personas mayores era tal que la ausencia de enfermedad claramente no era un indicador de salud, sino que había gente que decía, yo estoy estupendo, mi forma de vida es lo que puede definir la calidad de vida porque no tengo ningún problema. Y luego uno se encontraba conversando de que tenía, qué sé yo, artritis, algún tipo de cáncer, estaban perfectos. Entonces hay un tema ahí también de adaptabilidad que era muy importante. Siempre, al final, yo diría que el guión fue evolucionando
de tratar de identificar, de hacer preguntas sobre dimensiones, identificar dimensiones y tener algún tipo de definición, también a ver qué es lo que había detrás de esas dimensiones. O sea, ok, usted me dice que la salud es importante, ahora, por favor, qué es lo que implica esa salud a la que usted me habla. Así que eso es un poco lo que tiene que ver con el tipo de guión. No era muy estructurado, pues más adelante íbamos a tener toda la estructura que necesitábamos a través del cuestionario, los que ya existían de la Organización Mundial de la Salud y el que estábamos utilizando, lo que pensábamos utilizar para complementarlo. Ahora, ¿cómo se interrelacionaron los resultados de la fase cualitativa con la cuantitativa? Yo diría que dándole un proceso más reflexivo. La fase cuantitativa. Tuvimos la suerte de que si bien esto fue un equipo multidisciplinario, y eso siempre puede establecer ciertos problemas en el trabajo, y pasamos de una relación bien distante y de desconfianza con respecto a las capacidades de unos a abrir nuestros horizontes disciplinares y ver qué nos ofrecía una parte y la otra. Entonces, así, por ejemplo, fue súper interesante cuando se empezaron a realizar los análisis estadísticos, las regresiones, etcétera, del, de la encuesta, eh, que había muchos resultados que parecían súper extraños, que se salían de la norma y que uno generalmente puede decir, no, esto tiene que ver con error muestral, esto tiene que ver con qué sé yo, con otras cosas que se pueden explicar desde la estadística, pero que sin embargo sí se relacionaban visto a nivel del análisis. Entonces, por ejemplo, extrañamente en el caso chileno, donde la familia es muy importante, sí se veía que entre familias y grupos de pares era más importante los grupos de pares como determinante de calidad de vida, de acuerdo a los análisis estadísticos que se realizaron. Pero claro, de ahí no se da cuenta que había gente que había un tema de bias, que había gente que participaba en grupos de personas mayores, pero también que había una alta valoración por la independencia. Y el contar excesivamente en la familia era un indicador muy fuerte de dependencia. Entonces, claramente, ahí uno le da otra dimensión al análisis. Eh, Así que no sé si eso responde a la pregunta de Fermina. Muchas gracias María José. También veo que Anaí tiene otra pregunta para ti, así que voy a pasar el micrófono a Anaí y esperemos que Fermina, si tiene más preguntas, que vuelva a levantar la mano y pasaré el micrófono en cualquier momento, pero mientras tanto voy a pasar el micrófono a Anaí. Anaí, el micrófono es tuyo. Gracias, gracias María José por la presentación. Muy interesante tanto a nivel de resultados, porque el modelo que presentaste sobre la propuesta que llegan para explicar el tema de la calidad de vida me parece tremendamente interesante y útil, pero además por la complejidad que implica hacer una investigación de este tipo con Atlas T y con un equipo de trabajo, que eran varias personas y además en un contexto interdisciplinario, entonces me parece tremendamente interesante lo que podemos aprender de ese proceso. Y ahí yo te quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver directamente con eso, más allá del tema propiamente tal, y de esta investigación en particular sobre cómo fue el uso de Atlas T. Y ahí hay tres cosas que me gustaría ver si puedes profundizar un poco. Una es cómo fue la relación con la teoría. Por ejemplo, con las definiciones que estaban trabajando ustedes de calidad de vida o las teorías con las que están trabajando sobre los adultos mayores y el envejecimiento. ¿Qué rol cumplió la teoría en el proceso de definición de códigos, por ejemplo, o en las partes más interpretativas, etcétera? Por otro lado, si nos puedes explicar un poco, profundizar sobre el tema de los hiperlinks y cómo lo trabajaron, porque eso me parece que es una herramienta tremendamente interesante y en muchos casos yo al menos siento que la subutilizo. Entonces me gustaría conocer un poco más cómo lo hicieron ustedes. Y por último, si nos puedes explicar un poco cómo fue este proceso de trabajar en equipo. No sé si fusionaron unidades hermenéuticas,
Me quedó súper claro el tema de la importancia de definir claramente cada uno de los códigos y utilizar los memos y qué sé yo, para que se pudieran entender entre investigadores. Pero a nivel de Atlas T propiamente tal, ¿cómo lo hicieron para integrar, por ejemplo, las diferentes unidades hermenéuticas? Esas son mis tres preguntas. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias por tus preguntas. Así que paso el micrófono a María José. María José, ya tienes el micrófono activado. María José. Bueno, voy a empezar con lo... Sí, bueno, voy a empezar con lo más corto de explicar qué es el uso de los hiperlinks, que la verdad también siento que es una herramienta bastante subutilizada del Atlas TI, que es muy interesante, y que en este proyecto nosotros comenzamos a utilizarla, quizás no en toda la envergadura que se podría, pero sí, por ejemplo, si uno necesita hacer un análisis más bien narrativo, útil, pues permite ir dando los distintos momentos cuando una misma persona, o en el caso de los grupos focales, cuando las personas se refieren a un tema y comienzan este diálogo, que a veces se contradicen, a veces se apoyan, eh, y en este caso, claro, lo utilizamos muchas veces cuando con temas más bien donde se empezaba a meter este entorno macro, cuando se empezaba a meter el tema del mercado y la política, había muchas veces discusiones y temas de intercambiar información. Y ahí empezamos a ver cómo se respondían las personas y ya comenzamos a usar esta herramienta del hiperlink. Yo invitaría a que lo exploren sobre todo quienes están interesados en análisis narrativo, pues muchas veces el Atlasti como tiene que ver más con análisis de contenido, más con análisis temático, muchas veces esa herramienta no se le da mayor importancia y mucha gente que hace también el análisis narrativo no lo utiliza porque cree que no es para ellos. Y yo creo que una gran fortaleza es que permite seguir esos diálogos. Ahora, sobre el proyecto propiamente tal y nuestro proceso como equipo multidisciplinario, eh, bueno, lo que tiene que ver con el trabajo con las distintas unidades hermenéuticas, claro, en un primer momento eh, tuvimos cada una de las 4 investigadoras unidades hermenéuticas distintas con códigos predefinidos. Esos códigos los generamos en base a la teoría existente, en base a lo que otros proyectos presentaban como dimensiones de la calidad de vida, y otros códigos en base a cosas que aparecían en los grupos focales y en las entrevistas. Eh, por ejemplo, este tema de las rutinas y las actividades no rutinarias. Eso es algo súper importante en las entrevistas en los grupos focales, pero que no necesariamente está contenido en las dimensiones identificadas por otros estudios. Cosas así que de repente uno quiere explorar qué es lo que pasa dentro de este material, porque uno recuerda que la gente habló sobre eso, más bien extendidamente, y eh, le dimos el espacio. Entonces tuvimos estas 4 unidades hermenéuticas con ciertos códigos principales basados en la teoría y basados en lo que habíamos escuchado en los grupos focales y las entrevistas, para luego, en base a esas 4 unidades hermenéuticas, fusionarlas y generar solamente una unidad hermenéutica. Y ahí es donde hicimos esta reunión y dijimos, ok, ¿cómo utilizaste los códigos que dijimos que íbamos a utilizar? ¿Los pudiste llenar todos con material o alguno quedó vacío? ¿Hay alguno que en realidad está estrechamente relacionado con otro y más nos vale fusionarlo? O, o si se habían generado códigos nuevos. Y ya en base a eso limpiamos esta unidad hermenéutica, que era la para generar solamente una con códigos maestros que teníamos para usar, pero también como dependiendo del análisis que realizábamos, a veces nos dividíamos los temas, también estaba la posibilidad de crear nuevos códigos que fueran eh, más relevantes de acuerdo al análisis que estaba realizando cada una de nosotras. Acá la relación con la teoría, bueno, que yo creo que es una fortaleza también de las TI, es que, ok, la mayoría de los programas de análisis para ayudar al análisis cualitativo están basados en la Grounded Theory y se supone que eso nos impone ya una teoría para utilizar. Sin embargo, la TI da la libertad suficiente para utilizar eso en la medida que queramos y como queramos. En ese sentido es muy pragmático. Y en base a ese pragmatismo es como también uno combina este programa con la teoría que uno tiene detrás. Entonces, por
Por ejemplo, nosotros diríamos que estábamos moviéndonos como en momentos distintos, estábamos como en distintos paradigmas. Porque si bien en un primer momento, si siempre quisimos estar tratando temas desde la perspectiva de las personas mayores, inevitablemente está la interpretación del investigador. Y así, por ejemplo, para informar las encuestas, yo diría que había una cosa más bien positivista, de identificar algo, eh, algo concreto que pudiese usarse y que pudiese explicarse también a estos otros miembros del equipo y que pudiese compararse con los otros cuestionarios o complementar estos cuestionarios. Pero también el análisis más interpretativo, ahí volvimos a una idea quizás mucho más arraigada en la Grounded Theory, que es ir trabajando como por distintas layers, como en distintas, como tratando de profundizar cada vez más el análisis y donde también la libertad del investigador y la posibilidad quizás mucho más cercanos a lo que las personas te dicen, más allá de lo que la teoría te dice, ahí fue muy importante. Entonces también nos fuimos como moviendo en distintas perspectivas de cómo realizar el análisis. Eso contesta la pregunta. Yo diría que en general la TASTI permite trabajar desde distintas visiones teóricas y dependiendo de lo que uno busca puede utilizar, por ejemplo, estos códigos que uno crea en base a las palabras de las propias personas o con códigos predefinidos y que después uno puede ver si son aplicables o no al contenido. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. También veo que tenemos más preguntas para ti, así que voy a pasar el micrófono a Sadov. Sadov, veo que tienes la mano levantada, así que te paso el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo estoy desde Colombia. Quiero felicitar a las expositoras por la investigación y me surgen dos inquietudes en relación con el uso propiamente de Atlas Team. Uno, ¿cómo surge el desarrollo o la decisión de hacer el análisis temático solamente y no un análisis de discurso o un análisis narrativo, dadas estaba viendo algunos de los elementos que ustedes mostraban por los verbatims y por la transcripción que estaban presentando, donde me parecía también importante pronto complementarlo. Entonces, uno, esa pregunta. Y dos, cómo también a partir de ese análisis de temático que definieron, las categorías que cada una trabajó generó inconvenientes para no mezclar o para que fueran tan diferentes o tan semejantes en el momento de unir las unidades hermenéuticas. Muchísimas gracias, Sadov. Gracias por tu pregunta. María José, te paso el micrófono. Ok. A ver, ¿por qué análisis temático? Yo diría que la primera decisión fue más bien definida por el propósito de nuestro análisis para la etapa, con esta idea de que la etapa cualitativa informaba a la etapa cuantitativa. En ese minuto más bien respondíamos como a esta idea de estudios de métodos mixtos, donde el uso de la etapa de las fases cualitativas y los métodos cualitativos más bien utilitario y es súper práctico. Es como queremos saber algo, construir el cuestionario y en realidad ese es el fuerte del proyecto. Sin embargo, eso cambió en la medida que eh, las dos, los dos tipos de información se fueron interrelacionando. Pero inicialmente, en la etapa de construcción de confianza entre los del equipo, ese era unos grupos focales, hacemos unas entrevistas y necesitamos identificar cosas rápidas, cosas sencillas, categorías básicas, para poder comparar con los cuestionarios que tenemos y crear preguntas en base a información que no está cubierta por esos cuestionarios. Por eso lo del análisis temático, pues algo más complejo que eso hubiese sido muy lento para los propósitos de la fase de creación de cuestionario y también bastante complejo de conversar con el resto del equipo, de quienes no estaban familiarizados, se están recién familiarizando con la investigación cualitativa. Ahora sí, en el segundo momento yo diría que ese análisis temático no llegamos a hacer un análisis narrativo, sin embargo sería sumamente interesante, sobre todo por los modelos que hemos estado generando, trabajar en base a un análisis narrativo, pues da una idea de cómo estas personas se mueven en estos distintos
condiciones. Y es una posibilidad abierta, pero también yo creo que uno tiene que considerar, por eso decía también lo importante de tener objetivos claros y cuándo uno debe ser más como trabajar estandarizadamente y cuándo uno tiene nuevamente la libertad como investigador. Pues acá no estamos nosotros solo los investigadores cualitativos, sino que estamos informando el proyecto de gente de otras disciplinas. Entonces, en ese segundo momento, si bien no hicimos análisis narrativo, cuando ya quisimos profundizar más, yo diría que fuimos más allá de lo que es el análisis temático de simplemente clasificar y quizás llegamos a algo un poco más profundo, más ligado a lo que sería un análisis de grounded theory, no tanto como un análisis de discurso tampoco, porque no era tanto el material y tanto lo que queríamos hacer y decir que de alguna manera hemos utilizado las herramientas con distintos niveles de complejidad en la medida que hemos tenido nuevas. Una de las cosas fundamentales para nosotros era hacer sentido de estas dimensiones que a veces aparecían como tan estrechamente relacionadas, pero no eran lo mismo. Eso era una cosa que necesitábamos hacer sentido antes de trabajar en cualquier otro tipo de cosa. Y es por eso que le dimos prioridad a la creación de estos modelos donde todavía el análisis temático, si bien ahora mucho más interpretativo, sigue siendo la herramienta como más fácil de usar en honor al tiempo y también a que somos distintos investigadores trabajando. Ahora, cómo hacer con esta... Acá nosotros tuvimos la suerte de que para trabajar en equipo, para trabajar en este grupo, nunca fuimos más de 5 personas y trabajábamos más o menos cerca, o sea, podíamos reunirnos. En ese sentido también nos dimos la libertad de ser un poco caóticos, para decir la verdad, como de tratar de pero también poder proponer cosas nuevas y luego poder reunirnos y decir esto es lo que vamos a dejar y cómo lo vamos a entender y llegar al final, después de una discusión, llegar a un consenso de cómo utilizar cada código. Y por eso es súper importante, una cosa es la definición, pero también nos dimos cuenta que incluso la definición puede ser entendida de distinta manera. Y por eso también incluimos criterios de inclusión y exclusión dentro de una categoría y ejemplos de cómo lo estábamos utilizando. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias por todas tus respuestas a las preguntas y por tu participación. Veo que tenemos una más pregunta de Lilia, así que voy a pasar el micrófono y luego ya anunciaré algunas cositas antes de terminar nuestra conferencia prevista. Lilia, te paso el micrófono. Hola, hola, sí. Hola, sí. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, antes que nada, igual que el resto de los participantes, felicitarla a María José, fue muy, muy clara su exposición. Las preguntas que yo podría hacer creo que ya quedaron contestadas con las preguntas que han hecho los otros participantes, y también fue muy clara María José al responderlas. Simplemente dos comentarios, uno con respecto más a la metodología y otro con respecto al uso del Atlas. Con respecto a la metodología, me gusta que hayan utilizado métodos mixtos, porque sé que hay una tendencia entre los investigadores cualitativos, los que están a favor y los que están en contra del uso de los métodos mixtos. Y acá este es un claro ejemplo de que se puede o se requiere en muchos casos el uso de ellos. Y en cuanto a la flexibilidad del Atlas T, también a veces a mí me cuesta hacer entender a los investigadores, hacerles creer que el programa es lo suficientemente amplio y como para no estar atado a una estrategia cualitativa como puede ser la teoría fundamentada, la grounded theory, y que en realidad puede ir más allá de cualquier estrategia y asistir al investigador cualitativo en todos los aspectos del análisis y de la interpretación. Bueno, eso solamente. Muchísimas gracias, Lilia, por sus muy valiosas aportaciones. Le agradecemos mucho y agradecemos, aparte de la ponente, agradecemos a todos vosotros por la participación. Vuestra participación en esos seminarios virtuales es muy importante porque si tenemos participantes, creemos que todo lo que hacemos puede ser de utilidad porque realmente confiamos profundamente que compartir las experiencias investigadoras y cómo
han utilizado Atlas T puede enriquecer a cada uno y nuestras experiencias académicas. Y antes de despedirme de todos vosotros, me gustaría, por un lado, enseñar la página oficial de Atlas T, y me gustaría invitaros a aprovechar y de vez en cuando mirar en free training, formación gratuita, y aquí podéis encontrar varias cosas bastante interesantes. Una, comunidad de aprendizaje, la sesión que hoy hemos inaugurado en español. Si seleccionáis esta casilla, aquí vais a ver todas las presentaciones que tenemos previstas. La siguiente tenemos el día 18 de septiembre, que va a exponer Anaí Urquiza, que también su investigación es de gran valor y muy interesante, así que os invito mucho a registrarse. Y también tenemos otras presentaciones en inglés que puede ser de vuestro interés. También invito a echar un vistazo en otros seminarios virtuales que ofrecemos en métodos cualitativos. Aquí de momento tenemos solamente en inglés, pero a partir de enero también tenemos previsto ofrecer en español, donde vamos a invitar investigadores de América Latina y de España a compartir sus experiencias en métodos cualitativos. También, si alguno de vosotros participantes de hoy tenéis interés en presentar vuestras investigaciones y compartir vuestra experiencia con el uso de Atlas T, por favor, no duden en escribirme después de este webinar o cuando vea más oportuno a mi correo, que es neringa.calpocaite@atlasti.com, y ya hablaremos los detalles o en detalle sobre la manera de vuestra participación. Y por último, también le invito tal vez participar en alguno de los cursos introductorios de Atlas T, que también dura solamente 1 hora. Son cursos muy introductorios para conocer el programa, para ver cómo iniciar el proyecto, qué conceptos básicos tenemos que saber, qué resultados podemos obtener. Entonces, también tal vez puede venir muy bien si entiendo que muchos de vosotros ya tenéis experiencia en Atlas T, pero también si habéis trabajado con las versiones anteriores, 4, 5 o incluso 6, la versión 7 ofrece algunas herramientas novedosas que tal vez podría venir muy bien a revisarlos. Y tópicos especiales, de momento también lo ofrecemos en inglés, pero tenemos en previsión ofrecer en español y por supuesto que ya iremos informando sobre las novedades.